es Z1, es decir, Z2 no lo puedo ver en caso de que esté tomando en cuenta el control, U como entrada desconocida. Entonces, por eso es que se le llama, al subespacio donde vive Z2 se le llama débilmente inobservable. Entonces, lo que significa aquí el rechazo de perturbaciones es que esta matriz, esta E1, E2, digamos, toda junta, debe de estar dentro del subespacio débilmente inobservable, es decir, debe de tener esta forma. Entonces, donde vive Z2, pues tengo 0 y aquí Z2. Entonces, todos los elementos que tienen esta forma son parte del subespacio inobservable. Digamos, esto es a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces, el rechazo de perturbaciones se soluciona así, solo si esta es la matriz de las perturbaciones también está dentro del espacio inobservable. Digamos, esto ya es cuando está transformado el sistema, pero aquí se ve muy fácil por qué debe de ser así, ¿no? Entonces, tener una forma, llegar a una forma de este tipo, pues facilita mucho las cosas, incluso nos dice cómo debe de ser el control para hacer el rechazo de perturbaciones. Yo escojo U igual acá por X, entonces no voy a tener aquí la dinámica de esta parte, nada más va a depender de Z1, aquí como este 0 no va a aparecer en este canal, es decir, no va a aparecer en la salida y ya queda resuelto mi problema de rechazo de perturbación. Pero todo eso viene de la dinámica cero, de lo que se le conoce como la dinámica cero. Entonces el problema ahora es justo hacer algo parecido a esto, pero con los sistemas de este tipo, con sistemas de este tipo. Este tipo de sistemas. La diferencia con lo que escribí hace un rato, pues es que aquí tenemos retardos que se llaman conmensurables porque todos se pueden expresar en términos de una constante que es la h. Aquí tengo, por ejemplo, A1 por x de t menos h, A2 por x de t menos 2h, A3 por x de 4 menos h. Así, eso va a depender pues ya del sistema específico, cuál es el valor de k, ¿no? Y también puedo tener, digamos, aquí lo consideramos de manera general, puedo tener retardos en el control y puedo tener retardos en la salida. De hecho, en términos prácticos no me cambia nada, no incrementa la dificultad del problema, porque para encontrar la dinámica cero, la técnica que utilicé para este resultado es justo lo que se hace normalmente, utilizar el operador de retardo. Entonces utilizo el delta, que lo que hace es, perdón, lo que hace es simplemente a una función, tengo delta por f de t, obtengo f de t menos h. Perdón. Un segundo, quiero escribir y... No. ¿Qué pasó? Oh, no. Perdón, ahí está. No, tampoco. Bueno, es que no sé qué le moví, perdón. No.
No. Ok, perdón, es que no sé qué le moví, ya no puedo escribir. La idea es que en el operador de retardo es simplemente tenemos una función f de t, entonces le aplico delta de f de t, me va a dar f de t menos h. Y eso lo puedo aplicar de manera recursiva. Puedo tener f de delta cuadrada de f de t, es delta de f de t, es decir, aplico ahora a f de t menos h, le aplico delta, me va a dar f de t menos 2h. Y así, delta cúbica de f de t va a dar f de t menos 3h. Es decir, términos como este de aquí, por ejemplo, a x de t, a todo el vector le puedo aplicar delta y me da x de t menos h. Delta cuadrada, x de t menos 2h. Entonces, en lugar de escribirlo de esta manera, lo que puedo escribir aquí es a1 por delta de x de t, a2 por delta cuadrada de x de t, a3 por delta cuadrada y así, y juntar todo eso en una sola matriz. Entonces, lo que me queda es que este sistema lo puedo reescribir de esta manera. Y ahora los términos que tengo aquí, pues ya no son constantes, sino que son polinomios. Es algo, voy a bajar, algo como, digamos, aquí en este ejemplo, yo un sistema de este tipo, tengo x1 de t menos h, entonces en lugar de escribir esto, puedo poner aquí delta de x1 de t. Entonces, cuando junte el coeficiente ahora correspondiente a este término, no va a ser 1, sino va a ser delta. Entonces, cuando le escriba eso en términos matriciales, pues los elementos de las matrices no van a ser números reales, sino van a ser polinomios. Entonces, ahora el problema de hacer la transformación, pues, tiene otras problemáticas justo porque estoy trabajando con matrices sobre polinomios y hay pequeñas sutilezas. Hay muchas cosas que se parecen a las matrices sobre los reales. Por ejemplo, la multiplicación, el producto, las propiedades del determinante, las propiedades de la traza. Muchas propiedades son muy similares. Pero, por ejemplo, la invertibilidad, el criterio de invertibilidad ya no es el mismo. En una matriz cuadrada sobre los reales, para que sea invertible, pues me basta que el determinante sea distinto de 0. Pero en una matriz cuyos elementos son polinomios, entonces no me basta que el determinante sea distinto de 0. Necesito que el determinante sea constante. Entonces, el que el determinante sea distinto de 0 en una matriz sobre los reales es equivalente a que su rango sea completo. En el caso de matrices sobre polinomios, no me basta que el rango de la matriz sea completo, porque puedo tener una matriz con rango completo cuyo determinante sea un polinomio, y eso no me garantiza la invertibilidad. Entonces necesito un poquito más. Entonces, ahí donde entran esas sutilezas, es donde empieza la problemática para pasar de un caso a otro caso de manera directa, ¿no? Hay que rodearle un poco, no puede ser tan directo el camino. Bueno, pues otra cosa es que, como vimos, bueno, como traté de explicarlo acá, el caso de la dinámica cero, aquí, se puede estudiar en sistemas lineales usando el equivalente a la matriz de observabilidad y al kernel, este es el equivalente de la matriz de observabilidad cuando tienes entradas, y este es el equivalente al kernel de la matriz de observabilidad, o sea, el espacio de observabilidad, en este caso se le llama subespacio débilmente inobservable. Pero cuando entran retardos, ya esto no es equivalente, es decir, yo aquí tengo, si el subespacio de inobservabilidad es solamente el 0, significa que en realidad no tengo dinámica 0, porque que si y es 0, entonces todo el estado va a ser 0. Eso cuando estoy trabajando con este tipo de sistemas sobre los reales. Pero cuando me meto a retardos, ya no pasa eso. Y eso es lo que habían hecho en otros artículos, simplemente estudiar los subespacios y a partir de ahí definir la dinámica 0. Pero aquí tenemos un ejemplo, digamos, ahorita esto
ahorita regreso a eso. Lo más interesante es, por ejemplo, este ejemplo. Es muy sencillito, un ejemplo académico solamente para ver que la dinámica cero en general no es equivalente al espacio de inobservabilidad para el caso cuando tenemos retardos. Perdón. Tengo un ejemplo aquí, aparecen unos retardos y podemos ver que si U es diseñado de esta manera, entonces la salida, bueno, si U es diseñado de esa manera y tengo ciertas condiciones iniciales, entonces la salida es igual a 0. Acá está. Mi salida es idénticamente igual a 0. Pero la dinámica 0 no es 0. La dinámica 0 es esta, x punto igual a 0. O sea, si empiezo con x1 igual a 10, entonces x1 va a ser 10, no va a ser 0. Si tengo una dinámica 0 acá. Mientras que por otro lado, si trato de calcular el espacio inobservable, débilmente inobservable, entonces me da que ese es igual a 0. El espacio de observabilidad con entradas desconocidas me va a dar igual a 0. Entonces, la conclusión en otros trabajos y haciendo la analogía con los sistemas lineales sin retardos, pues sería que la dinámica 0 no hay dinámica 0, mientras que aquí el ejemplo me dice que sí hay dinámica 0. Entonces, no es necesariamente equivalente el tener el espacio de inobservabilidad o débilmente inobservable igual a 0, no es equivalente a no tener dinámica 0. Es decir, no están automáticamente vinculados. Hay que buscarle un poquito más para encontrar cuándo sí están vinculados, y es lo que básicamente trata este trabajo. Bueno, pues esa es la idea básica. Otra cosa que también ha explicado Germán en sus presentaciones es que utilizamos lo que se conoce como la forma de Smith, que es como una reducción que se usa, no sé, Gauss-Jordan o algo para las matrices. Tenemos dos U y W, dos matrices que son invertibles. Entonces aplicamos o multiplicamos U, P es cualquier matriz, multiplicamos U por el lado izquierdo y W por el lado derecho, y obtenemos una matriz de este tipo. Esta es una matriz diagonal, Φ1, Φr, y estos son polinomios. Entonces, con esta matriz, estos polinomios se le llaman factores invariantes. Tienen ciertas propiedades, pero para este caso lo más importante es que justo con estos polinomios podemos saber si la matriz P es invertible, por ejemplo. Entonces, si estos polinomios son solo constantes y están sobre toda la diagonal, digamos aquí de manera general puede haber ceros, pero si no tengo ceros y solamente tengo constante la diagonal, entonces la matriz P es invertible. De hecho, es un sí y solo sí. También, si estos polinomios, yo tengo una matriz P de m por n, y tengo m polinomios estos constantes, entonces la matriz P es invertible por la izquierda. O al revés, tengo una matriz de m por n, tengo n polinomios constantes, entonces la matriz es invertible por la derecha. Entonces el criterio de invertibilidad, que usualmente me lo da el rango de una matriz, en este caso lo tengo que sustituir por el criterio de los factores invariantes, que está aquí escrito en en este hecho, ¿no? Entonces, los factores invariantes son los que me determinan si una matriz es invertible o no. Pero los factores invariantes los puedo calcular usando matemática. O sea, lo único que debo entender es que ese es el criterio que me dice si la matriz es invertible o no. ¿Y por qué necesitamos ese criterio? Pues al igual que pasa, por ejemplo, con la matriz de observabilidad, un sistema es observable. Aquí tengo el sistema, perdón, aquí está. Yo tengo sistema de este tipo. Entonces, este sistema es observable si solo si la matriz de observabilidad tiene rango completo, pero eso es equivalente a decir que es invertible por la izquierda. Entonces acá vamos a ver más adelante y vamos a utilizar algo parecido. Entonces, necesito el criterio de invertibilidad.
Ah, otra cosa digamos, otra sutileza es que para construir este subespacio, no voy a poner los detalles, pero solo mencionarlo, para construir este subespacio, sistemas lineales, subespacio débilmente inobservable, se utiliza un método iterativo. De hecho, acá está, un método iterativo, este de aquí. Entonces, esto se puede hacer con matrices, un método iterativo. Pero resulta que cuando le agregamos, si en lugar de números reales yo tengo polinomios, este método ya no necesariamente converge. En el caso cuando tengo reales, esto me va dando subespacios donde se va reduciendo la dimensión. Entonces, en cierto momento, pues ya no se puede reducir, digamos, se reduce de 5 a 4, de 4 a 3, o se queda 4, 4, 4, 3, y así. Entonces, en algún momento ya no se puede reducir más. Entonces, yo puedo garantizar que ese algoritmo va a converger. Pero en el caso de polinomios no pasa eso, porque puedo tener algo muy, digamos, aquí es, perdón, acá está, un poquito más abajo. Acá está, aquí está. Digamos, puedo tener espacios que tienen la misma dimensión. En el caso de polinomios, en lugar de llamarles espacios vectoriales, se llaman módulos. Pero pensamos simplemente en espacios. Entonces, este espacio, el espacio generado por delta, delta es un polinomio mónico, un solo componente. Entonces, todas las combinaciones lineales de esta delta, si multiplico delta por otro polinomio, me va a dar un polinomio. Entonces, este contiene a todas las combinaciones lineales de delta cuadrada. Y sigue siendo un espacio de dimensión 1, porque aquí tengo delta, delta cuadrada, delta cúbica, etc. Aquí tengo delta cuadrada, delta cúbica, pero no tengo delta. Entonces, este contiene a este. Entonces, a pesar de que son de la misma dimensión 1, este de dimensión 1, no son lo mismo, que eso no pasa con los espacios vectoriales, porque en un espacio vectorial, si tengo un subespacio que es de la misma dimensión que el espacio, entonces realmente lo que tengo es todo el espacio. Ajá. Aquí no, aquí tengo un espacio, este es de la misma dimensión que este y es un subespacio, pero no son iguales. Entonces yo puedo seguir con la cadenita, entonces no va a converger. Tengo delta, el span de delta incluye, contiene al span de delta cuadrada y así sucesivamente. Entonces, no tengo convergencia, por lo tanto, este algoritmo que se usa normalmente para encontrar el espacio débilmente observable, ya no lo puedo utilizar. Entonces tengo dos problemas principales. Uno, que el espacio débilmente observable, o este espacio, no me caracteriza la dinámica cero. Y por otro lado, que no tengo un método, o este método que se usa para calcular el espacio débilmente inobservable, perdón, ya no me sirve para el caso cuando las matrices son polinomios, porque este ya no va a converger por el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, son dos problemas, pero qué es lo que podemos hacer? Pues regresarnos un poco a ver, hay otros algoritmos para calcular el espacio débilmente inobservable que podemos utilizar, que sí se acoplan al problema con retardos. Entonces, en lugar de calcular el espacio débilmente inobservable de esta manera, lo calculamos usando las matrices, estas matrices que son como el análogo de la matriz de observabilidad. Entonces, en lugar de usar el kernel de la matriz de observabilidad, lo que usamos aquí es la matriz de observabilidad. Y en este caso, igual en la matriz de observabilidad yo puedo aplicar el criterio de Cayley-Hamilton. Entonces tengo C por A, C por A cuadrada, C por A. Y yo sé que en algún momento ya no voy a obtener nueva información, es decir, las filas de la nueva fila va a ser linealmente independiente de las filas anteriores, ¿no? O sea, tengo acá
tengo la matriz de observabilidad, C por A. Yo sé que al llegar a N, esta fila de aquí va a ser linealmente independiente de estas filas de acá. Entonces me detengo, ya, con eso me basta, no necesito más. Entonces fue lo que es algo parecido, pasa aquí. Entonces calculamos un análogo de la matriz de observabilidad, nada más considerando que tenemos entradas, usando este algoritmo que es, más es un algoritmo parecido a el algoritmo que usa Molinari, de hecho este es más parecido al que usa Silverman para sistemas lineales. Y lo que tenemos que en este caso sí converge gracias a propiedades que tienen los módulos sobre polinomios. Es lo que me dice este lema, que en algún momento yo me detengo ahí. Y entonces calculo el kernel. Resulta que en sistemas lineales, una matriz equivalente a la que nosotros construimos, entonces el kernel de esta matriz justamente me da el espacio débilmente inobservable, que es el análogo de este, pero este tiene entradas desconocidas. Aquí es sin entradas. Bueno, en general no son desconocidas, simplemente son entradas. Y este es el análogo con entradas. Vamos a es toda, toda una teoría sobre esto, ¿no? Pero ahorita lo que hay que entender es que es el análogo. Este es el análogo de este. Entonces, en sistemas lineales, el kernel de la matriz N de observabilidad con entradas, es igual a la matriz de observabilidad con entradas. Perdón, al espacio de inobservabilidad con entradas. Con retardos no pasa eso tampoco, pero ya nos vamos acercando porque ya tenemos, al menos esta matriz, ya la tenemos, que nos va a servir para generar el espacio débilmente inobservable, que nos va a servir para encontrar la forma de dinámica cero. Bueno, entonces acá tenemos una parte técnica que nos explica por qué converge. Bueno, solamente voy a explicar a muy grandes rasgos que cuando la dirección de, aquí vemos, vamos a ver más rápido, en este ejemplito, aquí, cuando cambiamos el sentido, en lugar de tener, aquí tengo, aquí, esto se le llama cadena descendente, porque son inclusiones, ¿no? Este contiene a este contiene a este contiene a este. Entonces, en ese caso, no garantizamos la convergencia, no garantizamos que en algún momento nos detengamos, no son estacionarias. Pero si cambiamos el sentido, en lugar de tener este que contiene a este, tuviéramos otra cadena donde este está contenido en el segundo está contenido en el tercero está contenido en el cuarto. Entonces, en ese caso, siempre, no importa qué cadena sea, si cumple con eso, si es una cadena ascendente, entonces siempre se detiene, que es justo lo que tenemos aquí, perdón, ya me pasé, aquí, la cadena que tenemos es ascendente. Entonces, estos n no son otra cosa más que los espacios generados por las filas de la matriz n, la matriz de observabilidad, llamémosla, esta matriz de observabilidad. Entonces, estos son los subespacios generados por las filas. Entonces, como la matriz nk más 1 no es otra cosa que las filas de la matriz nk más una fila delta k más 1, entonces se cumple esta propiedad. El espacio de N1 está contenido en el espacio N2 y está contenido en el espacio N3 y así. Entonces tenemos una cadena ascendente y vamos a hacer un resultado de anillo sobre polinomios que siempre se va a detener. Entonces, en algún momento ya la información que obtenga ya no es nueva, va a ser linealmente dependiente de la información anterior, entonces me va a detener ahí. ¿Y dónde está el resultado? Aquí la parte técnica y
tengo que, si se cumple, si se cumple esta propiedad de aquí, que A por L, esto se le llama AB invariante. Bueno, voy a comentar para los alumnos que no conocen. Yo tengo el kernel de O, no sé, llamémosle a U. O es la matriz de observabilidad. Entonces, el kernel de U es invariante. Entonces, tengo que A por U, otra vez, está en U, además de que C por U es igual a 0. Esto, digo, muchos ya lo saben, es un subespacio A invariante, porque si le aplico a cualquier elemento que está en U, otra vez me vuelve a dar un elemento que está en U. Entonces, por ejemplo, si estamos en R3 y U es un plano, entonces si le aplico a cualquier elemento de este plano, me va a dar otro elemento en el mismo plano. Es la propiedad que tiene el espacio de inobservabilidad. El espacio de inobservabilidad tiene una propiedad parecida, pero ahora en lugar de ser invariante nada más, bueno, perdón, aquí tengo que, vuelve a caer en B estrella, pero necesito ayuda de la imagen de B. Entonces esto le llama AB invariante. Es parecido a este, pero aquí tengo entradas, entonces necesito otra condición. Bueno, pues si mi espacio, si el kernel de esta L es el kernel de la matriz de observabilidad con entradas, la matriz N que construimos arriba, bueno, que se construye arriba, si cumple con esta propiedad parecida al espacio a la que cumple el espacio de una observabilidad en sistemas lineales, entonces resulta que mi B estrella es igual al kernel de N, es decir, se cumple la propiedad que se cumple en sistemas lineales. Esta propiedad no siempre es cierta, perdón, esta propiedad no siempre es cierta en sistemas con retardos. Entonces aquí lo que nos da el teorema es una condición. Si tenemos que el kernel de N de la matriz de observabilidad es AB invariante, entonces el kernel de N resulta que es igual al espacio débilmente inobservable. ¿Y qué es lo que nos garantiza eso? Pues cuando tenemos un espacio invariante, pues, si recordamos por álgebra lineal, cuando tengo un espacio invariante, AU, entonces bajo otra base, ¿cuál otra base? Pues una base donde tomo los elementos de U, entonces esta A la puedo expresar de esta manera, como una matriz triangular inferior o superior, dependiendo de cuáles vayan primero, los elementos de U o los que complementan la base. Perdón, aquí es A21, ¿no? A21, A22. Entonces, gracias a esa, perdón, gracias a esta invarianza del espacio, la matriz A en una nueva base no es otra cosa más que de inicio yo tengo mi vector X, una nueva base es una transformación, ¿no? T por X. Entonces, bajo esta transformación, la matriz A del sistema dinámico me queda de esta manera. Eso me permite llegar justo a esta forma, a la forma bonita que es la que estábamos buscando, es la que nos permite caracterizar la dinámica cero, del sistema. Esta forma aquí. Entonces tengo ya una matriz triangular inferior. La salida nada más depende de la primera parte del vector, nada más depende de Z1. Y al igual que antes, si lo que caracteriza la dinámica cero, dijimos, es que es la dinámica que queda después de hacer la salida idénticamente igual a cero. Entonces, idénticamente igual a cero solamente para reafirmar que es cero para todo el tiempo, ¿no?
Entonces, si hago y igual a 0, entonces Z1 va a ser igual a 0. Digamos, la prueba es un poco técnica, pero lo que importa es que y igual a 0, Z1 igual a 0. Entonces, lo que me queda, al igual que en sistemas lineales, pues lo que me queda es la dinámica Z2 punto igual a A22 por Z2. Y esa justamente es la dinámica 0 del sistema. Aquí está justo la prueba. Y esta es la dinámica 0 de mi sistema. Ahora, lo que comentaba sobre cómo aprovechar la dinámica 0 para el problema de desacoplamiento de perturbación. Desacoplamiento es que no quiero que esté en la salida, quiero desacoplarla de la salida. La perturbación ahí está, pero no la voy a ver en la salida, no va a aparecer en la salida, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y U se escoja de cierta manera. Entonces ahora, además del control, tengo aquí W, es la perturbación. Entonces aplico mi procedimiento para la forma normal de la dinámica 0. Si se cumple la condición que me garantiza que puedo obtener la dinámica 0, entonces en estas nuevas coordenadas, las coordenadas Z, mi sistema va a quedar de esta manera. Entonces lo que decía, ¿qué pasa si U lo escojo como menos esto de acá? Entonces aquí voy a tener 0. Puede ser menos esto de acá más otra cosa que después lo utilice la otra parte para hacer estabilización, no sé, algún otro tarea de control. Pero de inicio lo que me interesa es que no aparezca aquí la perturbación. Entonces cojo U igual a menos esto. Entonces aquí me va a quedar Z1 punto igual a A11 por Z1. Entonces, bueno, además, si la perturbación, eh, las columnas de E caen dentro del espacio B estrella, que es el espacio débilmente inobservable, entonces a la hora de transformar, esta E1 va a ser igual a 0. Entonces me queda esto de acá. Voy a tener 0, E2 en la transformación que haga. Entonces, siempre me va a quedar así si las columnas de E están dentro del espacio de inobservabilidad. Y entonces Z punto va a ser igual a Z1 punto va a ser igual a A11 por Z1. Es decir, la dinámica de Z1 no va a depender de Z2. Y como la salida solo depende de Z1, entonces la salida no va a estar afectada por la perturbación, porque la perturbación de manera explícita, de manera directa, va a entrar por el canal de Z2. Y como Z1 no está afectado por Z2, pues al final Y, la salida, no va a estar afectada por la perturbación, ni por Z2 y por ende ni por la perturbación. Ok, bueno, aquí todo esto requiere de, vamos, para llegar a esta forma, pues necesito que se cumpla la condición de que el kernel de n, bueno, para empezar necesito calcular la matriz n, que la matriz de observabilidad la matriz de observabilidad con entradas, solo hay que seguir el algoritmo que es equivalente a CS por A, pero ahora hay que considerar un poquito más por las entradas, ¿no? Pero bueno, es un algoritmo sencillo que se puede programar. Luego hay que ver que se cumpla la condición de A por L, que L es el kernel. Bueno, luego hay que calcular el kernel de la matriz N. Entonces, recordemos que estamos trabajando sobre matrices que tienen polinomios. Entonces, necesitamos un software que nos permita hacer ese tipo de cálculos. Luego hay que checar que esta condición se cumple. Entonces, todo eso se puede poner en términos matriciales y podemos hacerlo. El cómputo, que es algo con lo que está trabajando Germán,
Entonces, aquí está bueno, esta parte es solamente esa discusión, cómo hacer esos cálculos, ¿no? Utilizando matemática, que es lo que hace Germán. Bueno, ya más para ilustrar, bueno, otra cosa antes de pasar a la ilustración. La ventaja de trabajar con esta forma inicial, partimos de un problema de sistemas con retardos. Este sistema, bueno, un sistema como de este tipo, ¿no? Entonces, retardos conmensurados. Pero luego vimos que eso lo puedo expresar de esta manera. Entonces, en realidad lo que, digamos, me puedo abstraer un poquito y lo que estoy haciendo es trabajar con sistemas que tienen matrices polinomiales, cuyos términos son polinomiales. Aquí el sentido físico de delta, pues es que delta por la función me da la función de t menos h. Pero podría tener otro sentido físico esta delta. Y es justamente, podemos aprovechar eso, que todo el resultado en realidad lo obtuvimos basado en este tipo de sistema. Podemos aprovechar eso y considerar otro tipo de sistemas con retardos que se le conocen como sistemas con retardos distribuidos, porque aparecen de esta manera. El retardo aparece todo, o sea, voy acarreando el retardo, entonces parece como una integral, en lugar de tener, en los retardos conmensurados tenía A1 por X de T menos H, ahora tengo A1 por la integral de T menos H hasta T de X de tau. Y aquí, para poder aplicar el método que utilizamos, aquí solamente se permite tener una parte donde no hay retardos y una parte de este tipo con los retardos. Vamos, ya no puedo aumentarle como en el caso de sistemas conmensurados. Pero también puedo tener igual, de manera general, se puede tener en las entradas y en las salidas los retardos. Entonces, perdón. También lo podemos expresar de esa manera, considerando ahora, en lugar de delta, puedo considerar gamma, y gamma de x de t es justamente la integral de t menos h de t de x de tau. Entonces, gamma de x de t es la integral, con estos límites. Entonces, en lugar de escribirlo de esta manera, lo puedo escribir igual, de esta manera, donde ahora, otra vez, tengo matrices con polinomios. El sentido físico ya es distinto, pero cuando empiezo a trabajar con los cálculos, no tengo que pensar en el sentido físico, ya solamente pienso en qué tipo de matrices estoy trabajando. Entonces, todos los resultados digamos, puede haber ahí pequeñas sutilezas, pero en principio los resultados que obtengamos para sistemas conmensurados los podemos obtener, pueden ser extrapolados a este tipo de sistemas. Entonces, el mismo problema de encontrar una forma para la dinámica cero, para sistemas de este tipo lo puedo hacer siguiendo el método anterior o el de desacoplamiento de las perturbaciones. Bueno, aquí a manera solo de ejemplo, tomé el modelo de un artículo, un modelo muy sencillo y solo para ejemplificar. Es un artículo de Mounier, donde viene algunos parámetros de algunas variables del túnel de viento. Y viene muy simplificado de esta manera, ¿no? Donde en el artículo vienen los parámetros de A, de K, pero aquí lo importante, digamos, desde el punto de vista del método que acabamos de ver, es que tiene retardos en los estados, y también podemos considerar aquí retardos en los sensores, ¿no? En las salidas. Entonces, siguiendo el método, lo que encontramos es una matriz de observabilidad con entradas, digamos, propiamente no es la matriz de observabilidad, pero solamente para hacer la analogía. Y como vemos,
también tiene, los términos son polinomios, como delta es el indeterminado de los polinomios, y cumple con la propiedad de esta propiedad de invarianza. Calculamos el kernel de n, el kernel de la matriz de observabilidad, y resulta que el kernel de n es AB invariante, es decir, la imagen de A por L está contenida en L más la imagen de B. Entonces, podemos transformar el sistema a la forma de dinámica cero. Entonces, tenemos una forma triangular y la salida solamente, en la salida, solamente va a aparecer el primer subvector, que en este caso sería el primero y el segundo término de las variables de estado. Entonces, la dinámica cero es la correspondiente a esta parte de aquí. Entonces, la dinámica cero del sistema solo es Z3 igual a este término, Z3 punto, si le llamamos Z, perdón, sí, Z3 es el transformado, Z3 punto es igual a esto por Z3. Y la condición, aquí está, este es Z sub 2, pero como vector. Entonces, Z sub 1 son dos vectores. Z sub 2 es un solo término, es la última parte del vector Z, ¿no? Bueno, aquí resulta que, por ejemplo, si nosotros utilizáramos la dinámica cero para controlar el sistema, lo que podríamos hacer es utilizarlo primero para desacoplar la perturbación y luego estabilizar solamente la parte de Z1, del subvector Z1 correspondiente a esta parte. Pero entonces nos va a quedar la dinámica cero. Y para este caso resulta, bueno, para mí, interesante que la dinámica cero es estable, siempre y cuando K sea menor, K es el retardo, siempre y cuando sea menor que 1, la constante de retardo. Si esta K es menor que 1, entonces la dinámica cero es estable. Entonces yo puedo estabilizar solamente, me puedo preocupar por la primer parte del estado, por la parte correspondiente a esto. Ok, y aquí está cuál sería el control para desacoplar la perturbación, sí, para desacoplar la perturbación de la salida. Ya después tendría que diseñar, digamos, aquí no está, tendría que diseñar otra parte, digamos, sería esto más otra parte que me estabilice la parte de Z1, donde no está la dinámica cero, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo para presentar. Digamos, hay una parte que es muy técnica, sobre todo por los problemitas que se van encontrando, como el que presenté de la convergencia del algoritmo de V. Entonces, ese fue, de hecho, como el primer problema. El otro es que justo aquí vemos que, bueno, por el ejemplo que enseñé anterior, el primero, que la dinámica cero y el espacio de inobservabilidad no siempre van de la mano, como sí sucede con los sistemas lineales. Ahí siempre van de la mano. En cambio acá no siempre. Puedo tener un espacio de inobservabilidad que solo contenga el origen, mientras que la dinámica cero, definida como la definió Isidori, tiene que ver con la dinámica del sistema. Puede ser que la dinámica cero ahí esté presente, mientras que mi espacio de inobservabilidad sea cero. Entonces, esas pequeñas sutilezas son las que hubo que ir resolviendo, ¿no? O viendo por qué pasaba eso. Pues eso. Gracias, Javier. Está muy interesante. Bueno, me gustó bastante lo del algoritmo, los detalles, justamente lo que decías, ¿no? Los detalles con los que te encontraste y pues que son los que abrieron justamente esta investigación que hiciste. Sí, algo que leí cuando me metí a este problema hace mucho, un artículo de Sontag donde
empezaron a trabajar, bueno, él, desde Kalman y estudiantes de Kalman, con matrices sobre anillos. Entonces decía, una justificación para trabajar con esos sistemas es que se entiende mejor después, incluso para matrices sin anillos, se entiende cuáles son las propiedades esenciales, porque cuando trabajas con esto te quita algunas propiedades que son muy bonitas y que te facilitan el trabajo, pero que no son esenciales. Entonces eso ayuda a conocer más, cuando empiezas a quitarle un poco de, digamos, ¿cómo se dice? Desmembrar, se entiende, ok, incluso para estos sistemas que no son estos, la propiedad esencial es esta otra, ¿no? O sea, ayuda mucho también a entender los sistemas, digamos, normales, entre comillas, ¿no? Ok, Una pregunta, gracias. Francisco, ¿se puede? Sí, claro. La referencia que tienes sobre el túnel de viento de Mournier, ¿cuál es, Aquí está. Esta referencia vienen muchos, pero después mi alumno Carlos buscó la original y puso a verse todos los datos, porque aquí viene muy general. Pero acá está, 97, es de Monnier. Aquí está, de hecho, eh, es esta. Some Samples? examples. Ajá, Journal Europa. De hecho, por aquí debo de tener el artículo. Ok, lo que pasa es que no sé si en esta computadora tenga todos mis artículos, pero si lo encuentro lo comparto por el Skype. Ah, por cierto, entonces, a ver, creo que me perdí un poquito. Sí, En el ejemplo, sí encuentro las condiciones para que la dinámica cero sea estable, ¿verdad? Que es la K que tienes por ahí. ajá, sí. Estas son condiciones que vienen en el libro de esta Friedman. Eh, si esto se cumple y la K perdón, si la K se cumple, esta dinámica es estable. Sí, pero entonces la estabilidad de todo el sistema va a depender todavía de la estabilidad de la dinámica cero, que no es Sí, observable. sí, digamos aquí Entonces, sería, bueno, ajá. la pregunta es si seguimos sujetos a que la estabilización del sistema dependa, bueno, vamos a decirlo así, que el sistema sea de fase no mínima. Ya usando Ah, el lenguaje. eh, bueno, en este caso más bien sería de fase mínima, ¿no? Sí, Por la estabilidad. En general, pues si quiero estabilidad todo el sistema usando la dinámica cero, pues sí tiene que ser de fase mínima. Eh, ah, es, bueno, bueno, son dos, hay sí, métodos, ¿no? Para cambiar la función de salida y hay esos trucos para sí, ajustar. sí, justo eso tal vez me faltó comentar porque eh, aquí la salida no es necesariamente la parte que puedo medir. O sea, la salida es simplemente una parte del estado. Y para este caso, para esta salida, resulta que es estable. Y de hecho, aquí no está porque es algo en lo que todavía estoy trabajando, pero para este ejemplo en particular, resulta que también es controlable la otra parte. Entonces puedo controlar la otra parte y mi dinámica cero es estable. Pues con esta salida que escogida, puedo estabilizar el sistema y en la salida no va a aparecer la perturbación si cumple justo estas condiciones. Pero si no, pues tendría que considerar otra salida, ¿no? El problema es que antes de esto no había una caracterización de la dinámica cero. La caracterización que había era más bien sobre los subespacios, pero esos subespacios en sistemas con retardos no me caracterizan la dinámica cero. Ok, sí, eso No, sí. no en general. Ese fue el problema, de hecho. O sea, antes se concentraron en el análogo de sistemas lineales o sistemas o las variedades, por ejemplo, no lineales,
y fue lo que estudiaron, los espacios, pero no, eso no refleja el comportamiento físico del sistema necesariamente. Pues lo que yo quise ver, más bien parto de la idea original, la definición de dinámica cero no es en términos de los subespacios, sino es en términos de la dinámica del comportamiento del sistema. No, sí, yo creo que sí se debe recurrir a la física del sistema, porque si no después te pierdes. Es que sí, o sea, son las dos cosas. O sea, para mí es muy bonito también trabajar con la otra parte, pero sí, esa conexión es, este, de hecho, esos trabajos como que están ahí, las referencias que busqué, un poco ocultos, y creo que es por eso, porque no se pueden asociar con la parte la dinámica del sistema, ¿no? La física del Sí. sistema. Por cierto, el modelo este de Mounier, ¿ya lo da en espacio de estado o está en función de, No, bueno, está en espacio de estados. ah, Ajá. ah, Sí, nada más que... Bueno, después lo busco y lo comparto, ¿sale? vale, Ahorita no sé en dónde, en esta compu no sé en dónde está. ok. Gracias. De nada. Yo, bueno, Ay, yo ahí tenía ajá, una pregunta, estaba de hecho relacionada con lo de controlabilidad. Sí, no ajá. sé si es posible ahí en este caso, por ejemplo, algo parecido como al principio de separación, ¿existe eso para este tipo de sistemas? O sea, de poder, por ejemplo, diseñar control en el caso más sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera para el desacoplamiento, ¿no? De las perturbaciones. O sea, que el Ajá, espacio, sí, sí, sí. el subespacio, no hay una intersección, ¿no? Que sea inestable. Sí. Bueno, el principio de separación es solo para los alumnos. Lo que dices en sistemas lineales, bueno, que puedes diseñar el control como si tuvieras todos los estados y puedes diseñar el observador sin tomar en cuenta el control, ¿no? Al final los juntas y el desempeño va a ser eh, parecido, en el sentido de que, por ejemplo, en sistemas lineales los valores propios no cambian, ¿no? De todo el sistema extendido. Pero aquí, la verdad, no lo sé, porque, porque no depende propiamente de valores propios. O sea, no, de hecho no lo había pensado. ¿Cómo, cómo proponer el problema del principio de separación, ¿no? ¿Cómo estudiarlo? Tal vez sí hay algo, pero yo no lo conozco. No, Ah, bueno, yo lo no, preguntaba también desde el punto de vista de no lineales, ¿no? Porque ajá. ese es un problema, ¿no? En no lineales que Sí, no, que no se puede. Sí, yo creo que aquí igual para algunos casos no es tan directo. Tal vez no se pueda. Aunque esto que presenté más bien es control, digamos, eso me faltó decirlo, que aquí la salida es una salida, la no es que, la que mides, ¿no? que buscas, es la que buscas controlar, ¿no? La que La que buscas buscas regular. controlar o ajá, regular o algo así, ¿no? Okay. Pero ahí los subespacios están ahí, los subespacios de observabilidad ahí están, aunque no sea un problema de observabilidad, ahí están los espacios de observabilidad. Y bueno, la otra pregunta ya, creo que ya la habías ahí respondido de las condiciones de estabilidad, ¿no? De la dinámica cero. Esas Ah, ya son conocidas, ¿no? Dices que que sí, las sí, sí. da Friedman, ¿no? Bueno, Emilia. Estas solamente justo me causó curiosidad. Bueno, pues sí, sí, sí. Porque tú puedes desacoplar la perturbación, puedes estabilizar Z1, pues la parte que, digamos así, la función de transferencia, ¿no? La salida. Pero ¿qué pasa con la otra parte, que es la dinámica cero? Si la otra parte es inestable, a lo mejor esto te produce un problema terrible. No la ves, o sea, no estás ahí. Es Sí. Y observable. bueno, ajá. Para este caso, pues chequé y si cumple, justo, siempre y cuando K sea menor que 1.
Parece que sí sí, como detectable, diría. No sé si en ese sentido. Si lo ves desde el punto de vista de observabilidad, sería como detectable, exacto. Ok. Bueno, nomás era ese comentario, esa pregunta. Doc, entonces nada más esto sirve para los sistemas lineales. Con retardos, sí. Por ahí vi un trabajo de MOOC que tiene ahí algo sobre dinámica cero con retardos. Él trabaja mucho con. Lo que pasa es que el problema eh, incrementa mucho. Digamos, aquí el problema es muy técnico, pero en el otro caso es muy, 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 muy técnico, porque aquí los elementos son conmutativos, es decir, yo puedo tener, a ver, mejor acá, porque aquí no puedo escribir. Aquí puedo tener, no sé, delta, es que aquí es muy fácil. O sea, delta cúbica de x de t es igual a delta, mejor delta cuadrada por delta de x de t, que esto es igual a, o sea, al final es delta cuadrada de x de t menos h. Solamente estoy desarrollando para, al final lo que me queda es que es x de t menos 3h, ¿no? Pero esto también lo puedo expresar como delta por delta cuadrada. Entonces, ¿cómo conmutar esto? No sé, tal vez. En el caso de sistemas lineales, pues es que tú tienes funciones. Por ejemplo, puedes tener x1 al cuadrado y x2. Entonces yo le pongo delta aquí, a cuál se la aplico. Entonces tengo que tener, no sé, delta de x1 cuadrado y delta o delta cuadrada de x2. Pero entonces ya no son conmutativos. Ya no, los operadores ya no los puedo conmutar. Entonces hay que trabajar sobre anillos no conmutativos. Y eso no solo restringe, sino que limita mucho. Hay propiedades, igual que como con los reales, hay propiedades muy bonitas que tienen los reales, bueno, las matrices sobre los reales, que ya no tienen sobre polinomios. Y hay propiedades muy bonitas que tienen sobre polinomios, digamos, polinomios de una variable, que ya no tienen los polinomios que no son conmutativos. Y así se va limitando. Todas las condiciones que encuentras pues, son más reducidas. Y bueno, además de que la parte técnica que yo no me he metido a estudiarla, ¿no? Entonces esto solo es para sistemas lineales con retardos. Bueno, también ahí habría que ver el sentido físico del operador, ¿no? Sí, de hecho, A ver qué estamos representando físicamente cuando metemos el operador y cuando lo estamos manipulando y si tiene sentido, de hecho, si son conmutables o no. sí, exacto. Exacto. Justo como aquí el operador nada más es un retardo, entonces en el caso de lineal, lo puedo conmutar pero hay que ver que es justo por aquí en el ejemplo bueno, no ejemplo, pero cuando hablaba de los distribuidos, aquí le cambié a delta, solo para que se entendiera que el sentido físico es distinto. Yo le pude haber puesto el mismo, pero para enfatizar que aquí el sentido físico aquí representa la integral, en el otro caso representa t menos h, ¿no? Y puede haber, bueno, a ver si creo que lo había abierto aquí rápido. Me parece. Puedo tener incluso sistemas íntegro diferenciales, donde el operador es simplemente una integral de 0 a t. Y puedo seguir aplicando el resultado, pero hay que tener cuidado. De hecho, cuando quise expresar esto de manera general, olvidándome del sentido físico, por lo que decía que una vez que ya entendiste el sentido físico, ya te puedes abstraer un poco para concentrarte en las sutilezas de las matrices, donde está aquí. Entonces, me concentré en estos tipos de sistemas y simplemente dije, son operadores que cumplen cierta propiedad. Pero cuando envié el artículo, pues tuve varios comentarios al respecto, porque sí es importante que
qué propiedades tiene, por ejemplo, el retardo, qué propiedades tiene la integral. A veces ya no se cumple, aunque estemos trabajando sobre sobre matrices con polinomios, el sentido físico te dicta mucho de lo que puedes hacer o no. Por ejemplo, al derivar, si yo derivo la segunda derivada de x punto, ¿a qué es igual? Pues aquí tengo a de delta y por x punto, pero me estoy olvidando que aquí tengo un operador que me modifica el tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando derivo x punto hay que tomar en cuenta, o cuando derivo a por x, hay que tomar en cuenta esto, qué significa delta, ¿no? O gamma. Bien. Ok. Bueno, por acá tengo un ejemplo nada más para comentario, otro ejemplo justo hablando de sistemas distribuidos. No lo voy a presentar, pero solo es de un motor de un cohete. Y también tomé la referencia, digamos, yo no estudio estos tipos de sistemas, simplemente tomé el modelo y tiene justo retardos distribuidos y curiosamente igual se puede aplicar el procedimiento, ¿no? Con la dinámica cero. Entonces se podría en principio aplicar a otro tipo de sistemas. ¿Cuáles? Todavía no sé. Pero al Doc, menos dos tipos sí se puede. Ajá. y por ejemplo, si nosotros linearizamos el sistema, supongamos que nuestro sistema es no lineal y lo linearizamos, ¿cuáles serían las restricciones para usar el sistema con retardo? Pues, digamos, de inicio que se pueda representar en esta manera. Si tú tienes un sistema que tiene esta forma, tú puedes usar el método, ¿no? Si no tiene esta forma, no puedes usar el método. O sea, por ejemplo, si tienes el retardo variable, lo que pasa es que aquí, en la práctica, pues normalmente el retardo es variable, pero como todo, como una linealización, por ejemplo, se podría aproximar para así, a tener varios retardos, ¿no? Conmesurados. Entonces, se puede escribir de esta manera. Esa es la restricción, que se puede escribir de esta manera. Ok. Pero entonces supongamos que si el sistema ya linealizado es observable o no es observable, ¿eso ya tampoco importa? ¿O sí? No, bueno, eso ya es, o sea, de inicio, para estudiarlo debe estar de esta manera, pero después pues se deben de cumplir, siempre se debe de cumplir ciertas condiciones. Para todo siempre hay condiciones que si no se cumplen, pues no funcionan, ¿no? Y la condición justo es que, bueno, primero que algo que me faltó es que N, la matriz de observabilidad con esta matriz, debe de tener todos sus factores invariantes constantes. Esa es la primera. Y la segunda es que el kernel de esa matriz debe de cumplir con una propiedad de AB invarianza, ¿no? Esta del teorema, esta propiedad. Esas serían las dos condiciones que habría que tenían que cumplirse una vez que tengas ya tu sistema en esa forma. Digamos, en palabras siempre abusando un poco, que la matriz de observabilidad con entradas tenga factores invariantes constantes, es decir, que sea invertible por la izquierda, y que el kernel de la matriz de observabilidad sea AB invariante. Cualquier elemento ahí, si yo le aplico A, va a caer otra vez ahí, más la imagen de B. O sea, este es un espacio más grande que el kernel, ¿no? Ok. Gracias. Pues gracias. No, a ti, Javier, gracias. Pues restaría entonces que ver quién expone, ¿no? La semana que entra. Sí. El semestre pasado terminamos con todo, sí, ¿verdad? ¿O no? No me Bueno, acuerdo. Sí. yo iba a proponer la semana que entra, pero tengo un compromiso y si no tiene inconveniente lo podríamos pasar para martes 30. Ok. Martes 30, entonces, ¿tú expondrías entonces, Eduardo? Sí, Sale. El martes 30, entonces. Y la semana entrante, ¿quién?
quién se avienta. Así que de los chicos, ¿quién tiene? O de los últimos semestres también, ¿quién podría? Como bien, ¿quién estaría, digamos, en el rol? Pues los de quinto o cuarto. De quinto están Jesús y Ángel, ¿no? Pero están como que medios ilocalizables. Sí. Entonces de cuarto sería o Ale. Ale, ¿tienes algún avance, Ale? Tú eres de quinto, ¿verdad? Hola, sí. Hola, Ale. Pues no sé si recuerdan que mi trabajo estaba dividido en 2 etapas, entonces la primera etapa ya tengo resultados. La segunda pues todavía los estoy esperando porque son muchas ejecuciones de mis algoritmos, pero bueno, si no hay inconvenientes sí los puedo presentar ya. No, de hecho, si tú quieres, creo que sería interesante también para nosotros ver tus resultados, Ale. Ujú, Bueno, ok, sale, entonces quedarías tú para la semana entrante, bueno, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias entonces. Hay un Y comentario sí, antes. sí, ¿No me adelante. pueden mandar la invitación? A mí, también a mí. Ah, sí. Es que no me llegan, me llegan Ah, por Es que no está en el triangulaciones. grupo. No mi, está en mi el grupo. sugerencia, sí, mi sugerencia es que todos ahí los metemos al grupo, ¿no? Del seminario, inclusive los profesores, los doctores, los Ok, invito ahí al grupo, les mando la invitación. Bueno, sí, yo no creo que no te tengo en el WhatsApp. Yo se lo paso, doctor. Ok, entonces ahí lo comparto y lo añaden. Si quieren, ya creo que lo pueden añadir al WhatsApp, no estoy seguro, pero si no, ahí lo añadimos. Si nos hace Ok. administradores, sí. Ah, ok. Creo que no hay- nada más estoy yo, ¿verdad? Entonces ahí lo cambio. De acuerdo. con que compartan el contacto, ¿no? Ajá. Ok, ok, de Sí, acuerdo. ahorita lo envío. Bueno, perfecto. Pues bueno, pues entonces, no, sí, adelante, adelante, Manuel. no, Adelante, adelante. entonces, así quedamos, iba a decir, así le hacemos. Pero adelante. Sale, Vale. pues bueno, pues provecho, buena tarde. Gracias, Javier, Gracias, otra vez. igualmente. Luego, Nos Hasta luego. vemos. Gracias. Hasta luego. Provecho. Nos Muchas vemos. gracias a Igual, todos. provecho. Gracias. Cuídense, bye. Sí.